Hola, me llamo Mariana y te voy a acompañar en la clase 7 de la unidad 4 de lenguaje. En esta clase aprenderemos a identificar el propósito del autor y continuaremos aprendiendo sobre nuestros antepasados. La clase de hoy necesitas lápiz de mina, goma de borrar, tu cuaderno de trabajo o un cuaderno. Recuerda que puedes poner pausa a este video si necesitas ir a buscar algún material. Para seguir conociendo de nuestras tradiciones, te invito a leer el siguiente texto. Pausa el video para hacerlo. Ahora responde en tu cuaderno la pregunta: ¿por qué el barro jarpa y el barro luco son típicos chilenos? Pausa el video para hacerlo. Hoy trabajaremos extrayendo información explícita para identificar el propósito del autor. Pensemos, ¿de qué hablaba el texto que acabamos de leer? Muy bien, exactamente. El texto hablaba del barro jarpa y el barro luco. ¿Para qué escribió el autor este texto? Excelente. El autor escribió este texto para informarnos del barro jarpa y el barro luco. Lo que acabamos de hacer es identificar el propósito del autor. Te voy a contar ahora lo que es el propósito del autor. Los escritores, cuando escriben, lo hacen con un motivo. Ellos tienen una razón para escribir. Ellos quieren comunicar un mensaje, nos quieren transmitir algo. El propósito del autor es la finalidad o la intención con que un autor escribe un texto. Para identificar el propósito del autor nos preguntamos, ¿para qué escribió el autor el texto? Y para eso debemos leer el texto completo. Usamos este cartel de anclaje. Este cartel de anclaje tú lo conoces porque lo habíamos usado antes para trabajar con la información explícita. Ahora le agregamos la pregunta: ¿para qué escribió el autor el texto? Y así vamos a poder identificar el propósito del autor. Ahora te voy a mostrar cómo identificar el propósito del autor. Recuerda escuchar con atención las preguntas que me hago mientras voy leyendo. Te voy a leer un texto que nos va a ayudar también a aprender más sobre nuestros antepasados. El texto se llama La herencia de los ingleses. Muchos ingleses vinieron a Chile. Ellos llegaron a Valparaíso. También se instalaron en Coquimbo, Antofagasta y Punta Arenas. Los ingleses se dedicaron a la minería, los negocios y el comercio. En todas estas ciudades dejaron una importante herencia. Me pregunto entonces, ¿de qué habla el texto? Se habla de los ingleses. ¿Y qué se dice sobre los ingleses? Se dice que se instalaron en Chile, que se dedicaron al comercio, los negocios y la minería. Mm, Todavía no termino de leer el texto, por lo tanto, todavía no me voy a preguntar por el propósito del autor. Los ingleses eran muy deportistas, practicaban tenis, cricket y rugby. Los ingleses trajeron el fútbol. ¡Wow! Ellos crearon clubes de fútbol. El primer club fue Santiago Wanderers. Este club es de Valparaíso. Más tarde fundaron Everton en Viña del Mar. Mm, Veo que se continúa hablando de los ingleses, pero que me dieron más información. Me dijeron que eran deportistas y que trajeron el fútbol, eso es muy importante, y también que crearon clubes de deporte. Ahora, antes de preguntarnos por el propósito del autor, vamos a terminar el texto, pero lo vamos a terminar juntos. Así que te voy a invitar a practicar conmigo. Copia el cartel de anclaje en tu cuaderno. Recuerda, como siempre te digo, pausar el video para hacerlo. Ahora escucha la lectura y completa conmigo. Habíamos quedado con esta información. Vamos a ver qué más nos dicen. Los ingleses trajeron el té. Ellos tomaban té en la tarde. También comían galletas y tostadas con mermelada. Por eso los
los chilenos tomamos té u once. ¿De qué se habla en este trozo que acabo de leer? Se sigue hablando de los ingleses. ¿Y qué es lo que se dice? Se dice que trajeron el té y la costumbre de tomar once. A mí esa costumbre me encanta. Los ingleses nos heredaron algunas palabras. Las palabras chequear, gol, jumper, blue jean son inglesas. Estas son palabras que usamos todo el tiempo. Los ingleses nos dejaron costumbres, palabras y tradiciones que ya son propias de Chile. Continuamos hablando de los ingleses y ahora lo que me dijeron fue que nos heredaron algunas palabras y me mencionaron cuáles eran estas palabras. Ahora ya sé para qué escribió el autor este texto. El autor lo escribió para informarnos sobre la herencia de los ingleses. Muy bien. Acabamos de descubrir cuál era el propósito del autor. El autor nos habló de los ingleses y de todo lo que ellos nos heredaron. ¡Excelente trabajo! Vamos a recordar entonces qué es el propósito del autor. El propósito del autor es la finalidad o la intención con que un escritor escribe un texto. Sabemos que los escritores tienen una razón para escribir. Ellos quieren comunicar un mensaje. Y lo que hacemos para descubrir cuál es el propósito del autor es que nos preguntamos de qué se habla en el texto, qué se dice de esto y para qué escribió el autor el texto. Excelente, ya estamos listos para que puedas trabajar tú. Lee el siguiente texto sobre la herencia alemana. Pausa el video para leer y luego avanza. Completa en tu cuaderno o en la página 188 de tu cuaderno de trabajo el siguiente cuadro. Si debes copiarlo en tu cuaderno, recuerda pausar el video. ¡Felicitaciones! Hoy aprendimos algo nuevo. Ya sabemos que los escritores escriben con un propósito o una intención. Y además aprendimos cómo identificar ese propósito. Ha sido una excelente clase y yo te